Paz de Cristo. Hoy al compartir con ustedes esta breve reflexión bíblica, me siento muy privilegiado, pero triste a la vez. Los números del COVID-19 son atemorizantes porque continúan ascendiendo. Fuentes fidedignas en este país nos informan que el número de infectados es cerca a 5 millones. Otros dicen que el coronavirus continuará por los siguientes 2 años. No hay alivio en el horizonte. En las pasadas semanas hemos sido consternados por las tristes noticias de que algunos de nuestros amigos y familias han sido afectadas por el fallecimiento de algún familiar. Cuando los recursos se agotan, cuando padres y madres fallecen por este virus, los hijos quedan tambaleando y dudando de la realidad de Dios. Nuestra fe está siendo probada como nunca. No obstante, es solo por la fe que triunfaremos. Hebreos 11:1 de la versión de Cipriano de Valera de 1602 dice: es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. La versión de Reina Valera de 1909 lo confirma. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Por favor, noten la expresión, sustancia de las cosas que se esperan. Una sustancia es un objeto, algo delante de nosotros. Sustanciar es el empoderamiento que hace que la sustancia se perciba como algo real. Fe es la sustancia, pero la evidencia, la convicción, es sustanciar lo que no se ve. Por ejemplo, por medio de la facultad de nuestra vista, tenemos el poder para sustanciar el color rojo, para que se perciba rojo en nosotros. Pero si estamos ciegos, nada podrá sustanciar el rojo en nosotros. La cosa es así. Si lo percibimos o no, el rojo sigue siendo rojo. Pero si estamos ciegos, no es real para nosotros. Para el creyente, la fe es el empoderamiento espiritual que sustancia las cosas eternas. Tiene poder para hacer que las promesas de Dios se perciban reales en nosotros. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, pues crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tomando una página de la vida de Cristo, en Marcos 4, comenzando con el verso 35, dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Verso 36, y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Verso 37, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Verso 38, y él estaba en la popa, durmiendo en un cabezal. Y le despertaron, y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Durante ese mismo día, Jesús enseñaba de una barca a la multitud que se había reunido a la falda de una de las colinas de la Galilea. Cuando llegó la noche, Jesús dice: pasemos al otro lado. Este era el lado oriental, el lado antagónico. Pero mientras cruzaban, se levantó una gran tempestad de viento. Los hombres que dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?, eran pescadores profesionales, quien habían pasado el mayor de sus vidas en el mar de Galilea, que está como 190 pies bajo el nivel del mar, rodeado de colinas, con valles arrancados que actúan como túneles. Estos imperantes vientos vienen del occidente, descienden sobre las montañas con velocidad desmedida. Los discípulos estaban conscientes de la imprevisibilidad de estas tormentas. Aún en la actualidad pueden ocurrir en cualquier momento. Yo recuerdo en uno de nuestros viajes a Israel, mi esposa y yo y los que estaban conmigo fuimos testigos de este fenómeno. De hecho, no pudimos cruzar ese día.
Los discípulos habían experimentado tormentas muchas veces a lo largo de sus vidas, pero ninguna como esta. Esta era una gran tempestad de viento, tan amenazante que los discípulos se rindieron a lo inevitable. En ese día perecerían. Por eso los discípulos sentían miedo. Pero el verso 39 dice, y levantándose, reprendió el viento y dijo, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Verso 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Desde esta aula al aire libre, los discípulos oyeron muchas parábolas y poderosos sermones del maestro más grande del mundo. Pero estas enseñanzas no les ayudaron al enfrentarse a la tormenta porque necesitaban creer todo lo que Jesús había enseñado ese día. El mar embravecido cautivó sus corazones, se llenaron de pavor, pero al ver destacarse en pleno su gran poder, sus corazones se aserenaron. El pavor se convirtió en temor de Dios. El verso 41 dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno a otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La expresión temieron con gran temor habla de un temor reverencial, al ver bajo su control aquello que amenazaba sus vidas. Con este trasfondo, deseo compartir con ustedes dos asuntos de fe. Primero, el asunto de la tormenta. Jesús primero reprende a la tempestad. Calla, enmudece, dijo. Entonces cesó el viento y se hizo grande bonanza. El lenguaje del griego es bastante deliberado. Es el mismo que Jesús usa cuando confronta a los demonios en el Gadareno al siguiente día. Este era más que un asunto de temperie. Se jugaba una batalla espiritual aquí. Jesús sabía que el lago era albergue de actividad demoníaca. Por eso es que Jesús permitió que los demonios entraran en un hato de cerdos, precipitándose al mar en donde se ahogaron. El pavor provocó a que los discípulos se rindieran a la desesperación, preocupación, ansiedad y temor por sus vidas. Pero todo esto cambió cuando oyeron a Jesús reprender la mar y al ver que el mar le obedeció, convirtiéndose en una grande bonanza. Claramente sus temores eran justificados por la tempestad, claro, estaban a punto de perecer. La situación se complica porque aún forcejeaban con la identidad de Jesús. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Se preguntaban. Cuando ordenó pasar al otro lado, Jesús no dijo, bueno, pues naveguemos cerca de la ribera del lago, por aquello de las dudas. No, Él quería que cruzaran por el ojo de la tormenta para que aprendieran a confiar en su palabra. Creer que Jesús tenía poder para calmar la tempestad les aseguraba que también tenía poder para llevarlos al otro lado. El segundo asunto es el asunto de los discípulos. Jesús reprende a la tempestad de viento, pero no reprende a sus discípulos. Solo les dirige la palabra con dos preguntas. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En otras palabras, ¿por qué estáis llenos de pavor y sin fe después de haber visto destacarse mi poder? Cada día todos nosotros dependemos de algo o alguien para sobrevivir, especialmente durante esta precaria situación. La fe bíblica y espiritual solo opera cuando la reposamos en Dios completamente. En diciembre de 2016 se atoró un juego 148 pies en el aire en Asbury Farm en Buena Park, California. Había como 20 personas a bordo, incluyendo 7 niños. Los bomberos trataron de llegar a los pasajeros con grandes y macizas escaleras, pero no alcanzaron la distancia. La única opción era bajar a cada pasajero amarrado de una sola cuerda. Desde el 48
148 pies en el aire. El capitán de los bomberos le dijo, yo sé que esto puede causarles miedo, pero nosotros tenemos cuerdas muy fuertes. Él estaba edificando su fe, les estaba informando que si creían, sus temores desaparecerían. La decisión descansaba en creer y poner su confianza en el bombero. Uno de los niños era Lucas, de 7 años de edad. Estaba suficientemente crecido para tener terror, para sentir terror al mirar el suelo desde 148 pies en el aire. El bombero miró directamente a los ojos de Lucas y con voz estable y segura le dijo, Lucas, confía en mí, no te soltaré, cuidaré de ti porque eres de mucho valor para mí. Te aseguro que en tanto que miras, en tanto que nada estarás pisando el suelo firme. Lucas lo escuchó mientras pensaba en la cuerda muy fuerte. Creyó y confió completamente en las palabras aseguradoras del bombero. Se soltó y enseguida fue rescatado a la seguridad. Si no hubiera tenido fe, entonces no habría creído que el bombero cuidaría de él y que tenía poder para salvarlo. Los discípulos no tenían recursos, estrategia, agallas o experiencia para confrontar una tormenta de este calibre. Es posible que cuestionaron el mandato del Señor de pasar al otro lado, al área de Gadara, controlado por los romanos y los demonios. Pero después de haber visto su gran poder en acción, estaban listos para cruzar al otro lado. Al siguiente día, cuando se acercaban a la región de los Gadarenos, un hombre salió de los sepulcros. Ni cadenas, ni ataduras, nada lo podía sujetar. Cuando Jesús lo vio, dio un fuerte mandato: ¡sal de este hombre, espíritu inmundo! Al instante el hombre fue hecho libre. Y en el siguiente marco vemos un hombre diferente, vestido y en su juicio cabal. En conclusión, no hay creyente que esté exento de dolores y aflicciones. Por eso necesitamos fe en Dios, porque sin fe ni la mejor barca del mundo nos podrá llevar al otro lado. Podemos acobardarnos y atar nuestra barca al muelle por los temores de las tormentas marítimas, pero entonces nunca experimentaremos el poder de Dios. La fe solo crece cuando es probada en el crisol del sufrimiento. Cada uno de nosotros enfrentamos o enfrentaremos diferentes tormentas y tempestades, como el cáncer, problemas financieros, carencia de salud, problemas de familia, la pérdida de algún familiar y otros, muchos, se enfrentarán a las amenazas del coronavirus. Isaías 43 y verso 2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Observemos, el texto dice cuándo, no dice sí. Ningún creyente está exento de las aflicciones de la vida. Todos pasaremos por las aguas, todos pasaremos por los ríos, todos pasaremos por el fuego, pero todos saldremos ilesos, sanos y salvos, porque Él promete: yo estaré contigo. Hermano, mientras Jesús está en nuestra barca, nunca nos hundiremos. Estaremos seguros hasta que pasemos al otro lado, porque las tormentas no duran para siempre. La primera pregunta: ¿por qué estáis así amedrentados? No es un temor que acobarda o arrincona, es el temor de Dios, temor de reconocimiento y reverencia. En ese día los discípulos vieron la grandeza y bondad de Dios. La segunda pregunta: ¿cómo no tenéis fe? Es igualmente importante. Entre más ponemos nuestra fe en Dios, más sustanciamos esta tempestad siniestre para ver el sol brillar entre las nubes tenebrosas y convertir esta pandemia en victoria segura. Hermanos, por su atención, muchas gracias. Dios les bendiga y Dios bendiga a su iglesia. Amén.